Pero muy buenos días, queridos radioescuchas. El día de hoy ya están aquí, ya estamos aquí más bien, los seminaristas. Ya estamos. Y les queremos mandar un saludo a todos aquellos taxistas, a todos aquellos choferes de autobús o de la oruga que nos están escuchando, a los tianguistas que por ahí andan vendiendo, o también quienes nos escuchen en su local del mercado, a todos ustedes, o también si ya estás desayunando, pues provechito y que tengas un excelente día. Fíjense que esta semana tuvimos una oportunidad muy padre de formación. ¿En qué consistió? Bueno, por las tardes tuvimos un curso que se llamó Modernidad y Posmodernidad, Implicaciones Metafísicas y de la Religión. Y eso nos ayudó a comprender, abrir nuestros horizontes, abrir nuestras perspectivas, nuestra forma de comprender la realidad social. De dónde surgen todas estas visiones, todas estas ideologías que estamos viendo en nuestra realidad social. La ideología de género, estas relaciones homosexuales, toda esta cuestión que se está generando en nuestra actualidad, cómo poderla entender o dónde tiene su origen, de dónde han surgido. Claro que sí, fíjense también cómo el estudio de la filosofía nos ayuda a comprender, como bien lo dice Alejandro, la situación en la que estamos viendo, pero también a encontrar salidas racionales, puntos de acción donde todos podemos participar. Pero algo también muy interesante que queremos destacar es que el seminario es de ustedes. El seminario está abriendo la puerta para que ustedes se acerquen, para que nos conozcan, para que nos digan qué es lo que piden del seminarista, del sacerdote. El seminario, siéntalo así, de verdad. No es porque estemos en la radio y nos están escuchando mucha gente, lo decimos de mucho corazón. El seminario es de ustedes, es su casa y pueden ir cuando quieran y pueden acercarse a todos los eventos que les ofrecemos, porque precisamente es para ustedes, para tener un acercamiento. Mucha gente a lo mejor de repente tiene miedo al seminarista, al padre, como que lo ve muy elevado o siente que lo vaya a pellizcar, o quien hasta nos hace que esto es verdad. Pero el seminario es de ustedes, acérquense a nosotros, conozcan su seminario. Y pues nosotros les tenemos ahí las puertas abiertas en su casa. Sí, fíjense que bueno, adelantamos también la invitación. Próximamente se estará llevando a cabo la cátedra sobre Benedicto XVI, una oportunidad muy padre. Por ahí nos pueden checar los datos a través del Facebook del Seminario Diocesano de León. Bien, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a dar un siguiente paso. Si recordarán, estamos hablando de los 7 pecados capitales y también de las virtudes que nos ayudan a superar estos pecados. Fíjense que el día de hoy vamos a hablar de un pecado que por ahí algunos dicen que es una experiencia universal, que la mayoría de las personas lo experimentan en algún momento de su vida, pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Porque todos lo tengan, pues, o todos lo experimenten, va a decir que es bueno. El día de hoy vamos a hablar del pecado capital de la envidia. La envidia la podemos entender como aquella tristeza que surge en la persona al ver que otras personas tienen bienes o tienen muchas virtudes, las cuales yo no tengo, o siento que no tengo o que no puedo tener. No es que me admire por el otro, como comúnmente dicen, no, es envidia de la buena, qué bueno, felicidades porque tienes esto, o porque te pasó esto, o no sé, que te vas a casar con fulanito, con sutanito, que te ganaste un carro, que te ganaste la lotería. Envidia de la buena, no. La envidia siempre va a ser negativa, siempre va a ser mala, y siempre va a ser entristecerse por el bien ajeno. Fíjense que es importante entonces que vayamos descubriendo estas acciones en nuestra persona. Es importante que podamos ver que pues es un vicio que no nos lleva a nada bueno, el estar envidiando a los demás. Ya decía Cristian, a veces decimos, pues es envidia de la buena, pero esa envidia que tiene, no podemos decir que es envidia buena y mala, no, simplemente la envidia es pecado y es mala. Entonces lo que nos tiene que ayudar es a crecer. A veces podemos decir, bueno, esta persona es muy alegre, esta persona vemos que tiene problemas, pero sin embargo le sonríe a la vida. Bueno, yo quiero aprender de ella, en vez de criticarla, en vez de decir que en lugar de ver sus errores, pues hay que tratar de invitar a veces esa actitud positiva hacia la vida. Y fíjense también que la envidia es de los pecados capitales el más estéril. Ahorita que veníamos de camino, Alejandro mencionaba un filósofo que no recuerdo, pero ahorita lo menciona y decía, fíjense que la envidia es la más estéril porque todos los demás pecados capitales nos llevan a experimentar placer sobre alguna cosa, ¿no? En la bebida, en la comida, en el placer sensual, etc. Pero la envidia, en lugar de causarnos un placer, siempre nos va a dejar un vacío. El envidioso, la persona que tiene envidia por los bienes ajenos, siempre se va destruyendo al interior. Es como si tuviéramos una carcoma, un insecto que nos va carcomiendo poco a poco por dentro, nos va destruyendo. Y se da un fenómeno algo curioso. Mientras el envidioso está sufriendo porque el otro tiene bienes, tiene virtudes, es feliz,
yo me estoy consumiendo por dentro me estoy destruyendo, y en lugar de alcanzar o de hacer algo por mi felicidad, me quedo cruzado de brazos y me voy hundiendo en un pesimismo, en una tristeza y en una infelicidad. Fíjense que es el gran literato Cervantes, quien llamó a la envidia carcoma de todas las virtudes y raíz de infinitos males. ¿Por qué? Porque como ya decíamos, a veces los vicios tienen un no sé qué, eso que nos atrae y que nos lleva a que lo estemos buscando constantemente. Pero la envidia también es un vicio porque constantemente recurrimos o caemos en ella al estar viendo a los demás lo que tienen de bien o lo que tienen de bueno y que nosotros a veces quisiéramos tener. Pero Cervantes decía que la envidia es el peor de los vicios porque no te deja esa sensación como de placer o de bienestar, sino que al contrario te deja un vacío y por el contrario te deja esa sensación de coraje, de insatisfacción, a veces de fracaso. Y entonces ¿eso qué es lo que genera? Pues la división, a veces genera la desconfianza, el estar pensando que los demás te van a criticar o el estar simplemente viendo a los demás y entonces tú no disfrutas de lo que realmente tienes, de lo que ya tienes, de lo que ya posees y no lo pones en práctica. Tienes virtudes, cualidades, pero por estar viendo las virtudes o estar deseando las virtudes de las demás personas no te das cuenta de lo que ya es propio. Y también pues pareciera, como dices en esa línea, ¿no? Pareciera que la felicidad o los bienes o todo lo que cause cierta satisfacción en la persona se ha hecho solamente para una persona, como si no se pudiera vivir a la vez la felicidad de muchas personas. Es decir, cuando el envidioso ve a otro que es feliz, que tiene riquezas, que tiene virtudes, pareciera que le están robando algo que le es propio, y de ahí surge su enojo, ¿no? Es como si decieras, aquel es feliz y me está robando mi felicidad, yo por eso me enojo, me entristezco. Pero no, incluso a veces llegamos a caer la persona que es envidiosa en el decir, este bien es solamente para una persona y es para mí o no va a ser para nadie, ¿verdad? Y de ahí surge todo el problema de la envidia. Entonces nos damos cuenta de que no podemos ser pues felices y luchar por nuestras propias riquezas, cada quien en su lugar de batalla, ¿no, Alejandro? Fíjense que es importante entonces que podamos descubrir que la envidia es un proceso y por eso debemos de estar bien atentos, porque a veces decimos, no, eso no tiene mayor alcance. A veces por ahí vemos a los niños que están chiquitos y por ahí están jugando con su carrito o tienen un juguete nuevo y entonces se acerca el primito, se acerca el hermano, se acerca el vecino y luego se enfurecen y lloran y patalean, ¿por qué no lo quiero prestar? ¿Por qué es mi juguete? Y entonces los niños, déjalo, no pasa nada. Los papás dicen, ¿verdad? Déjalo, no pasa nada. Pero ahí ya se van viendo algunas cuestiones de envidia, el querer tener el egoísmo y solamente tenerlo para mí. Va creciendo el niño y pues no se le dijo nada, entonces va a la primaria y empieza a envidiar que el compañero que tiene una mochila nueva o el compañero que tiene unos zapatos nuevos, y entonces ahí van creciendo y es un proceso donde vamos constantemente generando esta envidia y por eso es importante, ya decíamos, es como una enfermedad interna que nos va carcomiendo y que muchas de las veces no identificamos o que la negamos. Yo no tengo eso, ¿por qué? Porque es uno de los vicios también que nos cuesta mucho aceptar. Qué difícil es poder tener humildad y decir, bueno, yo envidio esto, pero me tiene que ayudar a crecer, dejar de envidiar y ejercitarme para ver si yo lo puedo conseguir. Y también pues generalmente las personas que tienen, digamos así, un complejo de inferioridad, aquella persona que siempre se ve pequeño, chiquito ante los demás, tiene o es muy propenso a pues hacer o a practicar este pecado, la envidia. Pero fíjate también, ahora que mencionabas la educación en los niños, es muy curioso que a veces esta envidia se va sembrando desde pequeño, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando los papás le dicen al pequeño, es que tú eres bien desobediente, ¿por qué no eres como tu hermanito? ¿O por qué no eres como tu hermanita o como tu primo? ¿Tú por qué no sacas 10? Mira, eres bien burro, deberías aprender a fulanito, a fulanita, que mira, él saca puros 10, eres bien obediente con su papá, con su mamá, le dice, ve y va, como dice el Evangelio, ven y viene, ¿verdad? Y entonces desde ahí se va creando, digamos, una identidad frágil o un complejo de inferioridad. El niño desde pequeño se empieza a sentir chiquito y se empieza a sentir que los demás son mejores que él, incluso los ve a los otros como competencia. Ve que alguien adquirió un logro y dice, chin, yo también tengo que adquirir este logro, porque si no va a estar la presión de que tú no tienes esto, tú no tienes este logro, tú no tienes esta capacidad. Y entonces desde pequeños se empieza a sembrar este germen de inferioridad. Y pues todo esto de la envidia va creando pues mucha tristeza, ¿no? Lo que ya les decía, un ambiente melancólico, un ambiente negativo y un ambiente triste. La persona que es negativa, que ve todo con ojos de negatividad, ha sido muchas veces porque desde pequeño se le acostumbró a comparaciones y a hacerlo pequeño. Tú no te pareces a fulanito, tú no tienes esta virtud, tú no tienes esta cualidad.
Y entonces pues hay que, como dices Alejandro, empezar a ver los bienes propios o las propias virtudes, porque en lo que nos entretenemos cuidando lo que los otros tienen o lo que los otros poseen, nos metemos en una tristeza o una melancolía y cerramos nuestros ojos ante las virtudes, cualidades y bienes que nosotros tenemos, o más aún ante las posibilidades que tenemos de poder crecer como persona o de poder adquirir un mejor estatus o una mejor posición económica. Atención, papás, también como ya decimos, pues el que también, bueno, a veces pensamos que le quieres hacer un bien a tu hijo, pero es bueno la comparación que estás generando en él, el estarlo siempre comparando, a veces le perjudicas más en vez de ayudarlo. O también el ejemplo que le das muchas de las veces, es muy común que en las colonias vemos que no, pues la vecina ya pintó la fachada de su casa y entonces nosotros empezamos a decir, ay, es que la vecina es así y así, y entonces ¿de dónde consiguió dinero? La envidia nos lleva a pensar siempre en forma negativa. Cuando un vecino se compra un carro nuevo, simplemente lo primero que pensamos, en vez de tener la idea de que pudo ahorrar, le fue bien en su trabajo, a lo mejor le dieron un aumento de sueldo, cambió de trabajo, qué sé yo, sin embargo nosotros pensamos, es que ese anda en malos pasos, ese dinero que consiguió es ilícito, ¿habrá robado o qué habrá hecho? Ese carro salió de algo ilícito, algo que no estuvo bien. Entonces la envidia nos lleva siempre a pensar mal de las demás personas, de lo que realmente tienen, y eso a veces el niño va viendo cómo la mamá critica a la vecina, cómo el papá critica al vecino, al compañero de trabajo, y pues ahí el ejemplo que le estamos dando a los pequeños. Y eso es importante. Fíjense también, Oscar Wilde hablaba de que generalmente nosotros los humanos somos capaces de compadecer al amigo, aquellos que vienen y nos cuentan sus tristezas, pero a veces es muy complicado y difícil aceptar los triunfos. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos comparten su alegría, a veces como que a mí me hace sentir así como ya decimos, como chiquito, así como que en vez de compartir la misma alegría de mi amigo, de mi compañero, el triunfo, el ascenso en el trabajo, híjole, yo quisiera ese puesto, tanto que he luchado por ese puesto en el trabajo y que se lo hayan dado a mi amigo. Y entonces por eso decía Oscar Wilde, a veces es muy fácil compartir las tristezas y los sufrimientos, pero qué difícil es compartir y alegrarnos también con el amigo, a veces aunque haya conseguido lo que nosotros también estamos buscando, pero seguirnos ejercitando y compartir también la alegría. Y la envidia pues también, como dices en ese sentido, es algo que debemos cuidar, porque si no la atendemos, como decías, ya desde pequeños y más aún ya en etapas de una edad adulta o más madura, y nos damos cuenta que tenemos esa tendencia a la envidia, debemos cuidarla porque se puede ir a ciertos extremos, ¿no? La envidia nos puede llevar, por ejemplo, a robar, a estafar o engañar, o incluso muchas veces se ha caído que hay personas que asesinan a otra, que matan por envidia. Pero claro, digo, estamos hablando de excesos, que es lo que tenemos que cuidar y lo que tenemos que evitar. Y también hay que ser realistas, Alejandro, la envidia se da en todos los campos, en el campo de la relación interpersonal, en el trabajo, en la escuela, en el deporte, incluso hasta dentro de la iglesia, ¿no? Yo puedo hablar, digo, al menos de la experiencia que he tenido dentro de escuelas o dentro de las mismas parroquias. Generalmente se da la envidia. No sé, en la parroquia vemos que la persona le saludó al padre, buenos días, ¿sí te fijaste? Pero es que ese es el consentido del padre, pero ay no, es que si vieras cómo es su vida, cómo vive, cómo es acá afuera, pero no, mira, ahí está dentro de los apostolados y de los grupos, y hasta es coordinador de tal grupo, o hasta el presidente del consejo parroquial. Pero a veces también nos falta ver el otro aspecto positivo que mencionabas, porque no nos damos cuenta de toda la labor que realizan en la parroquia, sus actividades, y si estamos enojados porque le dan un buen trato, porque es una persona que trabaja, pues ¿por qué no me pongo a pensar, a ver, yo qué puedo hacer con mi parroquia? Yo qué estoy haciendo, yo qué puedo trabajar. Igual en el ámbito intelectual, en el ámbito de las escuelas, mira, si saca puros 10, pero es porque es el hijillo del maestro, hasta que es inteligente. No, ni hace exámenes, el maestro pasa y se los quita y le dice, no te preocupes, tiene 10. Entonces empieza a creer también ahí de alguna manera el chisme, lo que decías, empieza a crear ciertas expectativas falsas sobre cómo el otro ha llegado a estar en el lugar que está o alcanzar ciertas virtudes. Y pues es algo que debemos dejar abajo, ¿no? El reconocer más bien las virtudes o los logros del otro en vez de envidiarlos. Fíjense que el día de ayer durante la comida estábamos platicando y un compañero, un seminarista, me dice, oye, ¿y el día de mañana de qué van a hablar en la radio? Le dije, fíjate que nos toca hablar sobre la envidia. Y por ahí otro amigo, bueno, le responde y dice, a ver si puedes decir esta frase. Por ahí me decía, a veces el envidioso simplemente quiere, no sabe ni lo que quiere y solamente se da cuenta hasta que ven los demás. Es decir, a veces la persona envidiosa ni siquiera sabe lo que tiene, simplemente está viendo, y ya cuando ve que aquella persona se compró un suéter nuevo, ay, cómo quisiera ese suéter nuevo, o cómo quisiera esa playera, o cómo quisiera esos zapatos, pero simplemente hasta que se lo estoy viendo a la otra persona. Y entonces esto es lo que hemos estado mencionando y repitiendo, esa sensación a veces de tristeza, de melancolía, de frustración, y a veces que también me lleva así como a la división, y mejor le dejo de hablar, mejor no me acerco a él, y esto nos lleva también a la crítica, a estar criticando sus errores, o tratar de descubrir esos a veces errores que ni siquiera tiene, pero pues yo me pongo a inventarlos para poder sentir o para
para poder bajar esa sensación como de coraje. Es como un cuentito, ¿no?, que leía cuando estaba preparando el tema. Decía que una serpiente iba siguiendo a una luciérnaga y la luciérnaga pues ya la había visto, decía, me viene siguiendo. Se cansó, se aburrió, la volteó y dice, bueno, ¿por qué me viene siguiendo? Ya deja de seguirme, déjame en paz. ¿Sabes cuál es la respuesta de la serpiente? Simplemente no soporto que estés brillando, ¿verdad? Eso es la envidia, en pocas palabras. Quien ve a otra persona que está bien y dice, híjole, cómo quisiera, sin saber que ni siquiera algún plan, algún proyecto, decir, yo quiero alcanzar estos logros, pero los ve en el otro y dice, ay, yo cómo quisiera esto, y los envidia, ¿verdad? Bien, y eso nos tiene que, para ir concluyendo nuestro tema del día de hoy, esto nos tiene que ir llevando a vivir de manera auténtica en nuestra vida de cristianos. Si participas en algún grupo apostólico, pues métete en ese grupo, apoya a tu coordinador. A veces lo criticamos mucho al coordinador y pensamos que todo es su culpa, ¿no? En vez de tener la envidia porque él está al frente del equipo, más bien hay que apoyar sus actividades y todo lo que nos proponga, y así poder ir creciendo en los grupos parroquiales, que es uno de aquellos defectos que más encontramos. Y pues también nuestra relación con Dios, ¿no? Porque la persona envidiosa de alguna manera le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? No me dice las cualidades que tiene el otro, no me quieres, no me amas como al otro, porque a él sí le diste, no sé, inteligencia, a él sí le diste que sea buena onda, una buena forma de ser, y a mí no me diste nada, me dejaste desproporcionado, me dejaste carente de forma de ser, de virtudes o incluso hasta de posesiones o riquezas. Bien, y ya por último tenemos que decir que quizá no somos perfectos, pero sí podemos llegar a ser mejores personas, y entonces tenemos que ir ejercitándonos para ir creciendo en estas virtudes y ir dejando de lado aquellos pecados que nos alejan de la amistad con Dios. Bien, queremos terminar invitándolos a que nos sigan en la página del seminario. Por ahí hay un spot acerca de las colectas, porque amo mi seminario, lo apoyo, lo ayudo, hago oración por él, seguir apoyando a nuestro seminario, y recuerden que tienen las puertas abiertas para que se acerquen, para que conozcan realmente, para que puedan ver las instalaciones, para que a los chavos también les entre la inquietud a veces por conocer la vida sacerdotal. Bien, y también pues mandamos saludos a todos los semis que nos escuchan en el seminario, que todos los domingos dicen que les mandemos saludos. Ahorita están haciendo los aseos y a veces nos dicen, no, es que no nos mandan saludos, no se acuerdan de nosotros. No, claro que sí nos acordamos de todos. Pues un saludo para todos los seminarios que nos están escuchando, y los invitamos a que nos visiten en el seminario. También todos los domingos tenemos la misa a las 8 de la mañana, tanto en el seminario mayor como en el seminario menor. Acérquense, de verdad, es su casa, es su seminario. Vamos a hacer oración por las vocaciones y decimos, oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate a mirar por ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, acudimos a tu bondad, danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos santos, según tu corazón. Amén. Virgencita del Seminario, ruega por nosotros.